Hola a todos y bienvenidos a nuestra cápsula de conjuntos. Quien les habla es el tutor Arley Martínez. Eh, entonces lo ujú. Hola a todos, bienvenidos a nuestra cápsula de matemática básica de conjuntos. Quien les habla es Arley Martínez. Pues a continuación veremos algunos conceptos previos o cosas que tenemos que tener presentes para poder abordar la pregunta que vamos a ver a continuación. Primero, tenemos que saber acerca de lógica y el razonamiento matemático, es decir, cosas como elementos que pertenece, que no pertenece, y ese lenguaje tenemos que tenerlo claro. Además de eso, la notación y el lenguaje que debemos manejar y los símbolos con los cuales escribimos o representamos ciertas ideas. Lenguaje matemático, ¿sí? O sea, y las relaciones y funciones que hay entre los símbolos. Entonces vamos a ver, ¿qué es un conjunto? Pues por definición, un conjunto es un concepto fundamental que representa una colección bien definida de objetos distintos, llamados elementos o miembros. Se caracteriza por las siguientes propiedades. Primero, un conjunto está bien definido, es decir, existe una característica que permite eh, incluir los elementos dentro del conjunto, ¿no? Esos elementos tienen que cumplir esas características. Segundo, ¿cierto? Elementos únicos, o sea, si hay elementos que se repiten, entonces eh, no se colocan más de una vez, no solamente coloco una vez ese elemento, a pesar de que se encuentra muchas veces repetido, sin orden, ¿cierto? La distinción y el orden de los elementos no altera el conjunto, o sea, se puede como los elementos que están dentro del conjunto y eh, no se verá afectado la representación de este. Y lo cuarto, el tamaño del conjunto, pues puede ser finito o infinito. Infinito es cuando hay una cantidad limitada de elementos que están adentro de él, infinito cuando es incontabilizable la cantidad de elementos que pueden estar dentro de él, como por ejemplo, si yo hablo de los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así sigo sucesivamente, cualquier número positivo que no tenga decimales va a estar dentro del conjunto y son infinitos, ¿cierto? Entonces, como por ejemplo, considere los siguientes conjuntos elementos y vamos a clasificarlo como infinito, infinitos. Entonces, como por ejemplo, el conjunto de los números naturales, como es finito o infinito, sí, infinito. Y el conjunto S de los días de la semana, como es finito o infinito. Entonces, es finito. En el caso de arriba tenemos que es infinito. Y en el caso de abajo, en el segundo caso, es finito. Los números naturales son un compendio inmensurable. En cambio, los días de la semana simplemente se pueden dividir en siete, ¿cierto? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Ya. Entonces, es un ejemplo muy claro de la definición que hay la diferencia que hay entre un punto infinito y uno infinito. Entonces, ¿de qué forma se pueden representar los conjuntos, cierto? Entonces, un conjunto generalmente se denota con una letra mayúscula, cualquiera, ¿cierto? Eso, el escoger la letra mayúscula nos ahorra que tener que estar escribiendo esa frase completa o esa característica completa. Entonces, si yo digo A, yo ya sé que me estoy refiriendo a un conjunto que yo definí anteriormente en una convención, ¿no? Una convención de variables o, ¿sí? Le doy la definición A es el nombre de las personas, o B es el apellido, cosas así. Los elementos que pertenecen al conjunto pueden eh, representarse por compresión o por extensión. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a ver. Comprensión. Es cuando uno dice o menciona una característica general o propiedad que tienen los elementos que pertenecen al conjunto. Como por ejemplo, A es el conjunto de todos los planetas del sistema solar. Pues, ¿quién sería? Pues todos los planetas que están en el sistema solar. Eso es comprensión característica general, ¿cierto? Entonces podríamos ver que tenemos nuestro universo, estamos en el sistema solar y aquellos planetas que pertenecen a ese sistema son el conjunto A. Listo. Por otra parte, por extensión, ¿cierto?
Entonces, en este caso, por extensión, yo menciono cada uno de los elementos que pertenecen a este conjunto y los voy separando por comas y se encuentran encerrados dentro de llaves. Y, por ejemplo, en el caso anterior, es el conjunto de todos los planetas del sistema solar. Entonces, ahorita yo lo quiero decir por extensión, que soy muy específico, entonces diría Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los digo todos. O sea, en este caso, no digo una definición general, sino que menciono cada uno de los elementos que hace parte del conjunto. Esa es la diferencia. Seguimos avanzando y eso es algo que me parece interesante abordar, que es la cardinalidad de un conjunto. Cuando nos preguntan, ¿qué es la cardinalidad de un conjunto? Bueno, primero que todo, se puede representar de estas maneras que están aquí mencionadas, ¿cierto? Veamos aquí, en este caso, entre dos barras, con una n entre paréntesis, o como card, entre paréntesis, A. Entonces, de esa manera sabemos que nos está hablando de la cardinalidad de un conjunto. ¿Qué es la cardinalidad de conjuntos? Es el número de elementos que conforman el conjunto. Simplemente es el hecho de colocarnos a contar. ¿Sí? Bien. Entonces, como por ejemplo, si es el conjunto de todos los planetas del sistema solar, ¿cuál sería la cardinalidad de A? ¿Cierto? Entonces, ya sabemos cuáles son los elementos y lo que hago posteriormente digo es que la cardinalidad de A es 8. Entonces, simplemente es contar los elementos que conforman el conjunto. Sería uno 2 3 4 5 6 7 8. Entonces la cardinalidad es 8. Bien. Subconjuntos. Pues aquí nos dividimos en dos partes. Hay dos tipos de subconjuntos, ¿no? Están los subconjuntos, normalmente, y los subconjuntos propios. ¿Sí? Que es una cosa que serían los subconjuntos. Un subconjunto, ¿cierto? Un subconjunto generalmente se representa de la forma que está aquí, se lee A subconjunto de B, y aquí en este otro caso A es un conjunto, un subconjunto propio de B. Como por ejemplo, en este caso vamos a utilizar de nuevo la definición que estábamos hablando ahorita. A es el conjunto de los planetas del sistema solar, que son estos 8. Y en el caso de, para que entendamos qué es B, en este caso un subconjunto, como se dice en la primera parte, pueden ser un conjunto de planetas que están ahí dentro del conjunto A. O por ejemplo, los B son los cuatro primeros planetas del sistema solar que están más cercanos al Sol. Eh, Eso es un conjunto. O por ejemplo, B puede ser incluso el mismo A, que podríamos decir que son los 7 primeros planetas que están cercanos al Sol, que serían todos. Y en cierta forma, o mejor dicho, indirectamente, o muy directamente, eh, B es el mismo A. Y podemos decir que B y A son iguales. ¿Sí? Esa es la característica. Pero cuando ya hablamos de un subconjunto propio, esto ya no se cumple. O sea, B y A nunca pueden llegar a ser iguales. O sea, es decir, B siempre tiene que ser menor que A. Tiene que tener elementos de en su interior, pero no pueden ser todos los elementos de A. Yo podría decir que son los cuatro primeros, ¿cierto? Podría decir que son los dos últimos, pero jamás podríamos dar una definición en un subconjunto propio que me abarque exactamente todos los mismos elementos que tiene nuestro conjunto A. Listo. Entonces, ya habiendo quedado claro eso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hagamos de cuenta que B es el conjunto de los dos planetas más grandes del sistema solar. ¿Usted cuáles seleccionaría? ¿Cuáles serían esos dos planetas? Se los dejo en cuestión, ¿cierto? ¿Sería un subconjunto propio? ¿Es un subconjunto? Sí, sí es un subconjunto. ¿Es un subconjunto propio? También, ¿sí? Lo importante para que sea propio es que no abarque exactamente todos los elementos que tiene la. Listo. Pues ya habiendo dicho esto, muchas gracias por su atención. Espero nos sigamos viendo en cápsulas futuras y los invito a ver todas las cápsulas que publiqué, por favor. Nos vemos en tutorial.